Un concepto que es el de pobreza energética, que no se conoce demasiado, pero que también afecta al archipiélago. Estíbaliz, buenos días de nuevo. Y vamos a hablar de datos, Marta, de un informe que se ha hecho público en los últimos días, donde se habla de la incidencia de la pobreza energética aquí en las islas, elaborado por la Universidad de La Laguna a petición del Comisionado de Inclusión Social y de la Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. Y de él se extrae datos como estos que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, como que a fecha 2016 en torno a 94.000 hogares en Canarias se encontraba en situación de pobreza energética, lo que supone un 11,4% de los hogares cuyos ingresos no les alcanza para pagar el recibo de la luz. El riesgo se agrava en hogares con progenitores de entre 40 y 50 años, hogares donde sus progenitores pueden que estén en paro, con una elevada deuda hipotecaria. Y a fecha de 31 de mayo de este año 2018 tenemos este dato, que 104.539 familias son beneficiarias del bono social en el archipiélago. Son datos que vamos a analizar a continuación con Francisco Ramos, que es catedrático de análisis económico, además director de este análisis, de este informe que hemos conocido en los últimos días. Señor Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. De nuevo. Pero eso sí, tenemos que entrar en detalles, cómo interpretar qué es la pobreza energética, porque para ello incluso se ha elaborado un indicador en concreto aquí para las islas, ¿no?, para poder llevar a cabo este estudio. Sí, el concepto de pobreza energética, en fin, lo que viene a hacer es la incapacidad o dificultad de tener unas condiciones adecuadas de temperatura, de calidad, de servicios energéticos mínimos para que tengas un buen nivel de vida, y teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado y la renta de la familia. Luego un concepto que tiene que ver con la pobreza general, pero que es más específico. Claro. Lo que pasa es que siempre que se habla de pobreza energética, uno piensa en la situación que se puede llegar a vivir en la península, ¿no? Porque tienen a lo mejor situaciones de clima más extremas. Aquí siempre se habla que, bueno, que no vamos a pasar frío, bueno, depende de la zona, ¿no?, evidentemente, pero que también se puede aplicar en Canarias, señor Ramos. Sí, vamos a ver, porque el concepto, una cosa son las consecuencias que puede tener. No es lo mismo si tú no tienes una temperatura adecuada, en otros sitios te puedes morir, y en Canarias es más difícil. Entonces, ¿cómo la medimos? Pues que el hecho de que por gastarte mucho en energía, pues disminuye tu capacidad adquisitiva. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en España, en promedio, porque siempre se dan todos los casos, hay gente que no es pobre en términos generales, pero sí es pobre energético. Sí, cuando tú mides el nivel de pobreza es una persona normal, pero gasta tanto en energía para mantener su vivienda, estamos hablando de la primera vivienda, que se vuelve pobre energético. Y en Canarias a veces pasa al revés. Tú eres pobre o estás al borde de... pero no eres pobre energético. ¿Por qué? Porque en Canarias la cantidad de dinero, el gasto en energía es prácticamente el 60% de la media nacional. Es mucho menor, cuesta menos que tu vivienda tenga un nivel de calidad a causa de la temperatura, básicamente, y otros elementos, que aquí es más barato, evidentemente. Bueno, la verdad que el crecimiento ha sido tal vez abismal, ya nos dirá señor Ramos cómo lo interpreta, pero desde el año 2006 era de un 3,3%, esa cifra de pobreza energética en Canarias ha pasado un 11,4% en 2016, muy cercano a la media nacional, que es de un 12,5%. Sí, porque es que lo que ocurre, cuando uno va a ver cómo se mide la pobreza energética, lo que te dicen todos la bibliografía, la literatura, es que en cada sitio tiene unas particularidades. Entonces, cuando medíamos con unos índices generales, según medíamos con el índice A o el índice B, Canarias era o la más pobre de España energéticamente o la menos pobre. Y dijimos, esto no puede ser. Entonces, hemos construido un índice que más o menos creemos que tiene en cuenta esa circunstancia, que en Canarias, siendo más pobres en términos generales, necesitamos gastar menos para no ser pobres energéticos. Y nos salía esa cantidad, que ha crecido, casi tiene el mismo valor que la media nacional, porque aquí la crisis ha afectado mucho más. Bueno, ¿cuánto también da cuenta de esto, de los salarios que reciben los canarios respecto a la península, a la hora también de afrontar los pagos del gasto de la electricidad, de la luz? Sí, es que aquí uno de los factores que hace que seas pobre energético es tu nivel de renta, y aquí el nivel de renta es más bajo. Si solo midiésemos el nivel de renta, en Canarias habría muchísimos más pobres energéticos que en la península. Pero como cuando miras el otro lado y cuánto hace falta que te gastes, pues claro, aquí gastamos bastante menos que la península. Por eso salen, es decir, relativamente gastamos menos que incluso lo menos que ganamos. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años ha habido no solo el salario medio y la renta media, sino que ha crecido demasiado la desigualdad en Canarias, con lo cual ha crecido la pobreza severa.
y a causa de eso hay más pobreza energética. Se cobra menos, señor Ramos, pero también en los últimos 10 años, según algunas organizaciones de consumidores, la factura de la luz también se ha crecido un 70%. Eso es un montón. Sí, eso es verdad, y ha ocurrido igual en la península que aquí, pero tengamos en cuenta una cosa, que a ver si me da tiempo de decirlo. No solo el gasto en electricidad, es el gasto en energía, quitando la que es para el transporte. Y en Canarias básicamente es el gas butano, pero en la península, cuidado, porque depende de cómo sea tu calefacción, tienes que usar otro tipo de energía y te sale muy caro la energía. Esa es la diferencia con la península, que aquí básicamente energía es la electricidad y el gas butano. Por eso con las medidas que nosotros proponemos para paliar la pobreza energética está el bono social eléctrico, pero debería incluirse también a los que consumen gas u otro tipo de energía. Pasa que en Canarias la variedad es distinta, es menor. Precisamente de las medidas quería hablar, porque todo este informe tenía un objetivo, lo ha encargado el comisionado contra la pobreza, precisamente para tomar acciones, porque es verdad que precisamente esa factura eléctrica es la que demandan muchas familias para poder seguir adelante con esos sueldos que están cobrando, y por eso se han puesto en marcha, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, está el bono social, que aproximadamente, si tomamos como válido nuestro índice, la mitad de la gente que es pobre energética se acoge al bono social. Porque hubo un decreto en 2017 que amplió las condiciones, pero una de las medidas es que la gente a veces no conoce esto o necesita asesoramiento, porque a lo mejor tú puedes acceder al bono y no lo sabes. Entonces, ese bono te puede rebajar la factura de la electricidad, depende del nivel que tú tengas, pero en un 25, en un 40%, y eso ayuda, digamos, a paliar la pobreza energética. Y otra de las medidas es que tú mejores la eficiencia de tu hogar. Si tú gastas mucho en energía porque usas mal la energía, yo puedo usar electrodomésticos, puedo aislar la vivienda, a lo mejor casi con la misma vivienda que tengo, gasto la mitad de energía, dejo de ser pobre energético. Luego no siempre es el precio, es también el que yo sea capaz de consumir menos energía, porque la gente no consume la energía por la energía, sino porque quiere luz, quiere calor, que es lo que al final tú quieres. A mí, más o menos electricidad, yo no cojo la electricidad en la mano, ¿no? Claro. Y ese desconocimiento que usted decía que puede tener cierta parte de la población, de que aún desconoce el funcionamiento del bono social, también esto podría identificar nuevas personas que entrarían dentro del concepto de pobreza energética, que a lo mejor están ahí sin identificar porque no se han acogido al bono social. No, los que están. Es decir, el problema es que cuando nosotros medimos, los índices que tenemos son promedios. Lo ideal sería tener datos más concretos por zonas y saber, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, tú te gastas más o menos cantidad de energía, pero habría que saber por tipo de vivienda y zonas, cuánto es el dinero más o menos que haría que tú tuvieras tu casa con un mínimo confort energético. Ese tipo de datos tan micro del detalle no lo tenemos. Y entonces el informe da unas recomendaciones generales, pero no va a lo específico, porque para eso harían falta datos mucho más detallados, ¿no? Pero sí queremos tienen que haber campañas de difusión del bono social, campañas también de cómo la gente se conciencia en usar mejor la energía, y empezar por ahí, las ONG, el Gobierno de Canarias, las propias empresas suministradoras tienen que también a sus clientes darle información de esto. Claro, porque ha hablado de un concepto clave, que es la eficiencia energética, que también eso ya nos involucra a todos, no solo a las personas que tienen más dificultades para abordar ese pago importante. Precisamente la Universidad de La Laguna pues tiene una cátedra de innovación y eficiencia energética, porque es hacia donde debemos tender, y ya meternoslo en la cabeza. Sí, ¿no? Porque la eficiencia energética, ¿qué significa? Que yo, para tener básicamente los mismos servicios, porque tú no demandas electricidad, tú en el fondo demandas calor, luz, pues con los mismos servicios, pero yo utilice menos energía. Entonces ese es el problema. Ahora, ¿qué ocurre? En un momento en el que la energía, bueno, todo es eléctrico, todo requiere energía, claro. Pero fíjense una cosa, que el mayor emisor de CO2 del planeta es la producción de energía, el uso y producción de la energía. Ayer presentó CEPSA precisamente un informe de la energía, cuál va a ser el futuro, y a pesar de todo lo que se está hablando de las energías verdes, de la eficiencia energética, va a seguir subiendo a nivel mundial el consumo de energía, porque China, la India, etcétera. Es decir, por mucho, lo que se está intentando es que se crezca menos, pero y sin embargo se sigue creciendo, con lo cual el problema del CO2 y de las emisiones sigue siendo gordísimo, y el planeta no está respondiendo a ello. ¿Qué está fallando, señor Ramos? Porque usted lo dice, hace muchos años que estamos hablando de este asunto y parece ser que no se contempla otras opciones. Pero no es que falle nada, es que hay más chinos, hay más indios. Son gente que tiene el mismo derecho que nosotros a tener una clase media con un confort, y aún consumiendo muchísimo menos que nosotros,
pero están creciendo y ellos dicen, ¿y por qué si tú creciste y contaminaste el planeta yo no puedo hacerlo? Y encima utilizan carbón, utilizan petróleo. Y no eso están en disposición de ir a por las energías renovables, incluso porque ni siquiera los europeos. Es que es tan grande el crecimiento y las necesidades que las energías renovables no dan para ellos. Entonces la energía renovable está muy bien para el futuro, está muy bien para los países que ya tenemos un nivel de confort, pero ellos lo que quieren es vivir mejor y ser más ricos y están tirando de demanda de electricidad y de demanda de petróleo y demanda de lo que trinquen. Entonces, esos objetivos que se han marcado a nivel mundial de conseguir energías renovables de cara al año 2050, por ejemplo, ¿eso al final se queda en una utopía? ¿Se podrá conseguir, señor Ramos? Bueno, pero es que cuando uno ve cuáles son los objetivos son que crezca menos, que baje algo. Pero si se es realista con esta demanda que va a haber de estos países consumidores dentro de unos años, es muy difícil parar el crecimiento del consumo. Ojalá lo logremos, pero si encima llega Donald Trump y los acuerdos de París empiezan a dudar de ellos, empiezan a tener, pues claro, tenemos un problema planetario importante. Bueno, pues veremos en qué queda ese asunto y también agradecer a Francisco Ramos que nos haya detallado un poco este análisis que nos ha hecho de la pobreza energética aquí en Canarias. Francisco Ramos, una vez más, gracias por estar aquí en Buenos Días, Canarias. A ustedes, porque es un placer siempre venir aquí al programa. Buenos días.